Bueno, muchachos, entonces ahora sí. Vamos a abrir el proyecto, LJB del proyecto. En la carpeta Source Package le damos clic derecho, nuevo Java Package. ¿Listo? Ahí vamos a poner el nombre, por ejemplo, servicios o métodos, o servicios o métodos es como lo más usado. Le damos finalizar. ¿Listo? En el mismo paquete que acabamos de crear, le damos clic derecho, nuevo Java Class. ¿Sí? Y le ponemos la primera letra de las clases, siempre debe ir en mayúscula. Le vamos a poner, por ejemplo, el paquete le pusimos servicios. Y la clase se va a llamar servicios CRUD. CRUD. Le damos finalizar. Entonces acabamos de crear una clase llamada servicios.CRUD.java dentro del paquete de servicios. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer, ahí con la clase abierta, vamos a cambiarle un par de cositas. Desde la palabra, ahí dice public class servicios CRUD. Señalen la palabra class y póngale inter y control espacio. Y él le va a autocompletar interfase. Encima de la palabra public, copien el arroba y copien remote o remote y le dan control espacio. Encima de la palabra public, encima del public interfaz servicios, vamos a hacerle una anotación a esa clase. Entonces, arroba remote. Él debe hacer una importación de la librería javax.ejb.remote. Fases son las declaraciones o los nombres de los métodos, nada más. En las interfaces no se explica cómo se hace el método, no se dice a dónde va a consultar, dónde trae, qué no, nada. Solamente se dice que retorna el nombre y que recibe la función. Entonces ahora dentro de las llaves de la interfaz vamos a declarar un método. Por ejemplo, el básico, el primero va a ser el de guardar. Entonces vamos a decirle que nos retorne un booleano si guardó o no, o sea un verdadero o falso, y que reciba un objeto, que va a ser el objeto que va a guardar. Entonces le ponemos boolean, que es el retorno, guardar objeto, por ejemplo, objeto, y entre paréntesis le ponemos un object, y le ponemos, por ejemplo, pongámosle o pongámosle objeto guardar, como para objeto guardar. Entonces quedó remote public interfaz servicios CRUD y dentro boolean o guardar objeto, entre paréntesis objeto guardar. Entonces, ¿qué hace ese método? Y punto y coma al final. Entonces, eso es una interfaz. Una interfaz es una clase en la que solamente declaramos qué es lo que hace el método, pero si se fijan, no tenemos nada de código. Vamos a crear otro método. Entonces ahí párense abajo de la función y póngale, por ejemplo, actualizar. Lo mismo, boolean actualizar objeto, y abren y cierran paréntesis, y en la mitad, por dentro, perdón, como un parámetro, le ponen object objeto actualizar y guardamos. ¿Listo? En mi proyecto que estoy trabajando como ejemplo, recuerden que yo tengo un estudiante que pertenece a un grupo, ¿cierto? Entonces voy a necesitar un listado de grupos, ¿cierto? Para mi proyecto, para que le muestre, porque el listado de los grupos no se debe quemar en la vista, se debe traer desde la base de datos. Entonces ustedes imagínense en su proyecto cómo debe ir, qué es eso que debe traer, qué son esos combos que van a llenar. Entonces yo aquí lo voy a hacer para mi proyecto, que él me debe traer un listado de grupos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Le digo list
list, control espacio, y hago la importación de util.list. Dentro del menor mayor pongo grupo, que es el objeto. Tráigame un listado del objeto grupo y le digo, o por ejemplo, obtener o get, como quieran. Obtener listado grupo, y dentro del parámetro voy a traerme el listado del estudiante. Entonces él va a recibir un integer. Espérame un segundo. Integer ID estudiante. Listo, para que me traiga el listado de los grupos de ese estudiante que le estoy mandando como parámetro. ¿Qué, Carolina? Entonces voy a borrar el parámetro que le dejé a la función. Voy a dejarlo vacío. Simplemente, tráigame todos los grupos. ¿Sí? Entonces ustedes en su caso, ¿qué puede ir? Entonces tenemos el método que acabamos de crear que se llama list. Para mí, grupo, obtener listado grupo. Así lo llamé. Entonces ustedes... Sí, la idea es que le pongan un nombre con el que ustedes se puedan relacionar, se puedan acordar. Y damos guardar. Entonces en este momento están declarados los métodos. Ahora en el mismo paquete, en el paquete servicios, damos clic derecho, nuevo, Java Class, y le vamos, como por buenas prácticas de programación, en servicios, y vamos a ponerle el mismo nombre. No se le olvide que es en mayúscula, servicios CRUD, y al final le vamos a poner, si ustedes le dan con el mismo nombre, él le debe botar un error diciéndole el archivo servicios CRUD already exist, o sea, ya en ese momento existe. Entonces, y implementación o IMP o implementación. No. Implementación. El nombre completo va a ser servicios CRUD implementación, porque el mismo nombre no se los va a dejar tomar. Servicios CRUD implementación se va a llamar la nueva clase y le damos finalizar. Estamos en la clase que acabamos de crear. Encima de la palabra public copiamos arroba y la siguiente y single, SINGLE, GLE, single, control espacio. Él les debe arrojar dos posibles importaciones, singleton de JB y singleton de injet. Le damos de JB, enter. Entonces él automáticamente hace la importación singleton JB y le termina ahí de poner la anotación. Ahora tenemos public class servicios con implementación. En esa misma línea, o sea, no dentro de las llaves, en esa misma línea damos espacio y le implement, como implementar, control espacio, implements. Ponga IMP, control espacio. ¿Sí? ¿Sí le salió? Y ahí den un espacio y copien el nombre de la clase de la interfaz que creamos ahorita, la primera, que es servicios CRUD. Entonces copien servicios, control espacio, y él le debe decir cuál es. Y le sale como con un... No, él mismo le debe hacer la importación. No, él no le hace importación, porque está en el mismo paquete. Muy bien, así es. Ya les digo por qué. Entonces, guardemos. ¿Por qué sale ese bombillo? Porque nosotros porque no hemos implementado, como dice ahí, los métodos, solo los declaramos. Entonces, denle clic al bombillo y denle implemente todos los métodos abstractos. Denle clic ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Fíjense que primero se fue el error. Y segundo, él lo que hizo fue coger todos los nombres de los métodos que habíamos hecho en la interfaz y ponerlos ahí. Y fíjense que ahí me dice true, throw new, un soporte de operation, no soporte. ¿Qué significa eso? Que ahí en esa línea la vamos a borrar y ahí es donde vamos a empezar a programar el método. ¿Sí? Entonces vamos con la primera, con guardar. Borren el código que está dentro de la función
Dice, el que dice throw new unsupported exception, toda esa línea bórrenla. ¿Listo? Vayamos ahí mismo en la clase, entre lo primero, hagamos un espacio entre el primer método, o sea, como si fuéramos a declarar un atributo, y vamos a hacer una anotación dentro de la clase, ¿sí? O sea, dentro de las llaves tenemos los métodos. Antes del primer método, arriba, vamos a hacer lo siguiente. Pongan arroba persistence context, ¿sí? P-E-R-S-I-S-T, persistence context, singular, y él le hace la importación. Ahora den un enter ahí para que quede debajo del arroba y pongan private, E en mayúscula, MA, para que les busque Entity Manager o Manager, S. ¿Sí le salió? Denle en enter y pongan EM, punto y coma, para EM, Entity Manager, en minúscula, sí, ese va a ser ese. ¿Listo? Ahora pongan EM, que fue el objeto Entity, el atributo Entity Manager que acabamos de crear, punto, ¿listo? Y copien PE y él le bota persist, denle enter y él le debe tomar el objeto que usted tenía como atributo y se lo debe meter ahí. ¿Listo? Entonces, con esa línea ustedes guardan un objeto. ¿Sí vieron cómo es de fácil? No tienen que darle que seleccione la base de datos, que deme el usuario, la clave, que venga los valores y luego le digo insert into tal, y values. No, olvídense de eso, aquí no pasa. Con esa línea que acaban de hacer, ustedes guardan el objeto. Así de fácil es en Java 7. ¿Listo? Ahora, debajo de esa línea, como para que el método no quede tan simple, démosle return y le pónganle true. Él va a retornar true si el guardado fue correcto. Si no fue correcto, él se estalla. Después vamos a ver cómo manejar excepciones. Una buena práctica para que no pongan solo return true es que pongan return B mayúscula OOL control espacio B mayúscula OOL control espacio boolean.true. Esa es una buena práctica de programación. ¿Sí la cogieron? ¿Sí le sale? ME espacio merge. ¿Sí le sale? Merge. M.MER control espacio y le dan enter y ahí mandémosle el objeto. A mí no me tomó, no sé por qué, el objeto que lee como parámetro final, punto y coma, y lo mismo, que me retorne un true. Pero que entre paréntesis, ¿el objeto o el dis? No, el objeto guardar, el que ustedes llamaron, no sé por qué no lo tomó. ¿No? EM es el Entity Manager. Dime. Listo. Dentro de ese paréntesis, copien value igual en mayúscula TRA, troll espacio. Dentro del paréntesis que acabamos de hacer, dentro ponen value igual TRA de transaction, control espacio, y me va a arrojar unas sugerencias. Y le damos donde dice required new, allá al piso new, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando él entre al método, en la base de datos va a darle start transaction, y cuando termine el método va a darle end transaction, que son como si uno estuviera programando en SQL. Ya voy. Entonces esto nos asegura que si llega a haber algún error, él eche para atrás toda la transacción.
O sea, no guarde lo que iba a guardar. Si guardó, digamos, 10 campos y hizo falta uno y no se pudo, entonces él borra todo. ¿Sí? ¿Por qué es bueno hacerlo? Por ejemplo, perdón, si ustedes están en un banco haciendo una transacción y de repente lo último se dañó, ¿sí? Entonces, para que el cliente no pierda la plata, para que el banco no pierda, él echa para atrás todo, ¿sí? Por ejemplo, perdón, cuando ustedes están pagando por internet y al final se cayó en lo último ya, pero usted ya había dado el pagar, entonces él le echa para atrás toda la transacción para que nadie pierda plata, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues volver a empezar. Que se fue el internet en ese momento, ¿sí? Que se bloqueó el proxy, no sé, alguna joda que pase, él le echa para atrás todo. Eso es como una medida de seguridad. Entonces, en los métodos en los que ustedes vayan a utilizar, guardar, actualizar o borrar, en todos esos deben copiar esa línea, @transaction attribute, toda esa línea. Así que tomen esa línea, tomen esa línea, perdón, y péguenla en la de actualizar. Dime, Almeida, vayan a la clase, al paquete entidades. ¿Listo? Abran la entidad a la que le van a hacer la consulta. No sé cómo se llama, en mi caso lo llamé grupo. Entonces, abran la entidad que le van a hacer la consulta, el que le van a traer el listado. ¿Sí? Entonces, donde dice named query o name igual grupo.find by id grupo, query igual, y hay una consulta que dice select g from grupo g where g.id, ¿sí? Copien todo ese string, o sea, el query igual. Es más, pueden copiar desde el query y así llaman el string, más fácil. Copie todo el valor del query. No, solo el que dice query igual, comillas, select, El primero, porque hay 4. Sí, del primero, el que dice find by ID. Y entonces así se va a llamar el string. Query. No, es que acá dice que sale find all, después find ID, después find by number. Ah, bueno, puede ser el que dice find all. ¿El all también no va? También puede ser. En realidad ese es el que vamos a usar, porque luego le vamos a quitar el where. Todo lo que diga where g.id, todo eso se lo volamos y le damos guardar. Copia todo el valor de query, o sea, y copien el primero mejor. Copien query igual select x from la tabla x, ¿sí? Y lo pegan ahí. Lo pegan ahí en el string. O sea, su string se va a llamar query y va a valer select g from grupo G. Y hagamos otra cosa. Al nombre, bueno, es que ya, o sea, lo voy a poner así para evitar confusiones. Al nombre acá lo voy a llamar S consulta. A ese string que acabamos de hacer. Y ya vemos por qué. Ahora con la Q mayúscula, copien QUE, query, control espacio. ¿En dónde? ¿En el mismo? Ahí abajo. Query. ¿Qué? QUE, control espacio. Sí, en mayúscula la primera. No, el que dice Java persistence, ese. Y pónganle y espacio Q, consulta. Así se va a llamar ese valor. Y le dan igual em punto. Y ahí seleccionamos create query y seleccionamos la segunda, la que recibe como parámetro un string y una clase. El string, él por defecto me va a tomar el string que acabamos de crear, y la clase va a ser la clase a la que usted le haga el query. En mi caso es grupo.class. Vamos a darle el return. Copien return Q consulta, que fue el query que acabamos de crear, punto get result list, punto y coma. ¿Listo?
¿Sí le escogió? Bueno, muchachos, ahora vamos a hacer esos llamados. Abran su manage bin en el que van a invocar esos métodos. En mi caso, es dentro del paquete web, en el source package, el que dice manage bin, mb ingresar estudiante. Ahí lo voy a hacer. Entonces, voy a crear, así como tengo private boolean, formulario validado, private string foco y los demás atributos, voy a crear un atributo privado, private, el nombre de la interfaz, o sea, donde declaramos los métodos, no donde los desarrollamos. En mi caso fue servicios CRUD. Fíjese que cuando le den servicio control espacio, él le va a botar las dos. Le va a decir importe la interfaz o importe la implementación. Ustedes tienen que importar la interfaz. Servicios CRUD. Y le ponen de nombre como quieran. Yo le voy a poner servicios. Punto y coma. Ahora me paro donde dice, en esa línea le vamos a hacer una anotación a esos servicios. O sea, copien arroba en mayúscula J control espacio. ¿Sí? Arroba E mayúscula J mayúscula control espacio. Importen la primera. javax.ejb singular. O sea, sin S. Guardar. De esa manera tan sencilla acabamos de importar. Ahora vamos a utilizarlo. Vamos a ir al formulario, al método, perdón, donde dice, recuerden que nosotros mandamos un mensaje ahí, dice que guardado exitoso. Antes de ese guardado exitoso, yo puse línea de código para guardar en la base de datos. Ahí debajo, copien servicios, que es como se llama, punto, adivinen qué le ponemos, guardar objeto, muy bien. ¿Y qué le mandamos? ¿Qué parámetro le mandamos? El objeto que queremos guardar. En mi caso es estudiante, entonces le digo, no lo manden así a las malas, póngale this.getEstudiante. Y le dan guardar. Guardado exitoso, pero no había guardado nada. Entonces ahora sí vamos a guardar. Ahí arriba le ponemos this.servicios.guardar objeto y entre paréntesis le mandamos los objetos estudiantes. Pero por buena práctica de programación, envíele this.getEstudiante. ¿Sí? Listo, muchachos. Guardar, cleananvila al web. Cleananvila LJB, Cleananvila Lear, construir con... Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es abrir el manage bin de ingresar. El de guardar. Vamos a hacer una pequeña cosita que me parece importante acá en este manage bin. En el método de guardar. ¿Ya el que va a guardar? Ya, el guardar. El diálogo. Entonces ahí cuando estén en su diálogo y le den guardar o está seguro sí, lo envían a un método. En ese método es donde uno realmente guarda, no en el botón que está por debajo. El botón de abajo solo valida. Entonces habíamos visto que tenemos que poner this.servicios.guardar objeto, ¿cierto? Recuerden que ese servicio guardar objeto me retornaba un boolean, ¿cierto? Un boolean true si había sido correcto. Entonces vamos a poner esa línea dentro de un if para mandar el mensaje si realmente guardó. Entonces ponemos si, exacto, si lo que recibe ese método es un true y todo lo metemos dentro del if. O sea, todo lo que teníamos antes.
¿Sí? O sea, ponemos, ¿cómo? ¿Qué? Valida que del método. ¿Listo? Entonces, como buena práctica de programación, perdón, tenemos que utilizar el else también. Entonces pongan else ahí mismo y mándenle el mensaje, mándenle otro mensaje. Por ejemplo, ocurrió un error al momento de guardar. Y manden el mensaje, en vez de severity info, le mandan severity error. Y obviamente no se les olvide cerrar el diálogo, pero ese cerrar el diálogo puede ir por fuera del if y del else, ya que siempre se debe ejecutar. Listo. Bueno, entonces esto no altera para nada el funcionamiento, es igual como lo veníamos haciendo. Entonces ahora sí vamos a mirar el método de obtener. Bueno, entonces en mi caso yo tengo un formulario de estudiante en el que tiene documento, nombres, teléfono y grupo. El grupo del estudiante es una llave foránea. Bueno, ¿sí? Entonces vamos a ir, jóvenes, vamos a ir al postconstruct. Recuerden que una de las cosas que yo les decía, ¿para qué sirve el postconstruct? Sirve para cargar cosas antes de que se cargue la página, ¿sí? Entonces yo necesito llenar ese listado antes de que se cargue la página. Ahí es donde voy a hacer el llamado, ¿sí? Entonces, hagámoslo. This.servicios CRUD.get. ¿Todo lo mismo el JB? No. Vamos a llamar el mismo, sí. Obtener listado grupo. Y ahí me debe dar uno que crear un atributo dentro de la clase. Private list grupo listado grupos. ¿Sí, muchachos? ¿Sí la cogieron? Les repito, dentro de los atributos de su clase, donde están los boolean, los string foco, el objeto que van a guardar, ahí mismo creen un listado. O sea, private list menor, póngale el tipo de listado, en mi caso grupo, cierren y le ponen nombre. Por ejemplo, listado de grupos o listado grupos. Creamos una lista. Ahora, para poder que esa lista sea accedida desde la vista, debe tener un get. Entonces vamos a hacerle el set y el get de una vez. Como ya saben, clic derecho, insertar código, getter and setter del listado y le dan generar. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos al iniciar parámetros y le ponemos this.set listado grupos y ahí en el atributo le decimos que vaya a los servicios y traiga los datos. Entonces vamos en mi caso se llama en páginas web estudiantes, se llama ingresar estudiante. Entonces vamos al select one menú, ¿sí? Al select one menú, a la llave foránea o al select one menú, como quieran, señor. Java util list.
es la tipo de importación que deben traer. Bueno, entonces, fíjese que nosotros teníamos un Select One menú. En el Select One menú, dentro de la etiqueta P Select One menú, ustedes deben tener un F Select Item. No sé si se acuerdan. Ese F Select Item es para ingresar ítems dentro de un Select One menú. Entonces, B, control espacio, value. Vamos ahí dentro del F Select Items. Value igual. Vamos al Manage Bin, o sea, le ponemos numeral MB ingresar estudiante, en mi caso, en su Manage Bin, como lo hayan llamado. Punto. Ah, no, es enlistar, ¿no? Como lo hayan llamado, está. No sé cómo se llame su Manage Bin, donde vaya a mostrar el listado. Su Manage Bin que vaya a mostrar el listado. Su Manage Bin que tenga el listado que acabamos de cargar. ¿Listo? El nombre del Manage Bin, punto. Y ahí le debe cargar los atributos de su Manage Bin. Le debe cargar el listado. ¿Sí o no? El listado que acabamos de crear. Entonces seleccionen ese listado. En mi caso, listado grupos. Póngale, ¿cómo? Ahí mismo, en vez de, o sea, ya pusimos el atributo value. Ahora vamos a poner otro atributo y lo llamamos var. Ese var va a ser la forma abreviada de todo lo que está en el value. Entonces, por ejemplo, yo llamé listado grupos. Entonces en el var lo voy a llamar grupo. ¿Sí? Ustedes miren a ver cómo lo llaman. Ok. Continuamos agregándole atributos. Atributo item, el mismo que usábamos arriba. Item label. O sea, lo que va a mostrar, lo que el usuario va a ver. Entonces, póngale numeral, abre y cierra paréntesis. Y le ponemos, en mi caso, grupo, que fue el nombre del var. ¿Sí? ¿Sí le sale el mismo? Punto. Nombre. O descripción, no sé cómo tengan lo que ustedes quieren que el usuario vea. ¿Sí le salió? Siguiente atributo, item, value. Lo mismo, numeral, abren llaves, punto, ID, que es lo que él va a cargar por debajo, el valor que va a guardar. Guardamos y vamos a la vista. Y ya me los cargó. ¿Cómo? Acabo de revisar y me cargó el listado de los grupos en ese Select One menú. Entonces, a partir de ahora empezamos.